Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a La Muga. Recuperamos la normalidad después de la festividad de Santiago celebrada ayer y, cómo no, lo hacemos recorriendo diferentes localidades navarras que están celebrando sus fiestas. Por ejemplo, nos trasladaremos hasta Tudela, donde hoy celebran el Día Grande y donde han celebrado la procesión a Santa Ana. Pero además de estar en la capital ribera, nos trasladaremos hasta Cadreita y hasta Viana. Y por cierto, hoy hablaremos también de la hepatitis, porque el próximo 28 de julio se celebra el Día Internacional de esta enfermedad y podemos decir que en Navarra han aumentado los casos. Los fuegos artificiales o el torico de fuego son imprescindibles para celebrar las fiestas. Para conocer su elaboración y las curiosidades de este oficio estarán con nosotros César López, responsable de la Pirotecnia Navarra Fiesta, que por cierto se ha estrenado con el cohete con el que se inauguraron las fiestas de San Fermín. Volver a entender no es cuestión de suerte. Centro Navarro de la Audición. En verano no podemos olvidarnos de la salud y eso es lo que vamos a hacer en La Muga en este miércoles. Comentábamos al principio de este programa que el próximo viernes 28 de julio se celebra el Día Internacional de la Hepatitis y los números han destacado que en Navarra han aumentado y además en bastante proporción. Así que vamos a hablar de esta enfermedad, cómo podemos prevenirla y vamos a hablar también de la curación. Para ello está con nosotros Antonio García, él es de la Asociación de Trasplantados y Enfermos Hepáticos, ATANA. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches. Decía que hay datos y esos datos revelan que en Navarra han aumentado los casos, ¿no?, de hepatitis. Han aumentado los casos en la hepatitis A. En las otras hepatitis, por ejemplo, en la más importante en estos últimos años, como la hepatitis C, los datos son buenos, los tratamientos curan al 95% de los pacientes y por lo tanto en ese aspecto estamos satisfechos. No sé si estará satisfecha nuestra siguiente invitada, es Leticia Remón, pertenece a la asociación SARE que trabaja por los afectados por el VIH-Sida y es que los afectados por esta enfermedad pueden contraer hepatitis. Muy buenas noches, Leticia. Buenas noches. Decía yo que no sé si estarás contenta porque hablaba Antonio de esos casos de hepatitis A y de esos datos que además ha hecho público Salud, ¿no?, y que ha puesto en marcha una campaña. Sí, vengo también en representación de la Asociación SARE y de la Comisión Ciudadana Antisida de Navarra, donde nos convocó el Instituto de Salud Pública para colaborar en una campaña precisamente por esto, por la hepatitis C, que hay un repunte bastante grave que afecta a nivel europeo desde hace un año y también a Navarra. Los casos de los diagnósticos de hepatitis A se están produciendo en hombres gays y bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y bueno, pues si el año pasado en este periodo eran 5 casos, este año son 36. Es decir, que hay que frenar, ¿no?, el avance de esta epidemia. Eso es. Sí, las recomendaciones es lo primero a todos los chicos que tengan relaciones sexuales con otros chicos es que se vacunen porque afortunadamente para la hepatitis A como para la B sí hay vacuna, no desgraciadamente la hepatitis C, entonces es vacunarse. Hay un aviso a todos los centros de salud, a enfermería, donde se puede llamar y sin dar explicaciones, con un fácil acceso, poder vacunar de la hepatitis A y aquellas personas que no estén vacunadas de la hepatitis B también vacunarse, que es la medida más eficaz. Se habla de la hepatitis como una enfermedad silenciosa y que puede provocar la muerte. Antonio, ¿qué es lo que vais a hacer el próximo 28, el próximo jueves? Y sobre todo, ¿con qué lema? El lema va a ser más tratamientos, más curaciones. No podemos olvidarnos que la gente que está a la espera de tratarse, día a día está empeorando su hígado, lo que se llama fibrosis. Parte de esa fibrosis se va a quedar en ese hígado y lo que queremos es que se quede la menos posible. Por eso buscamos que cuanto antes a todos esos enfermos, a todos los enfermos de hepatitis C, se les trate lo antes posible. Se está tratando porque, de hecho, Navarra podemos decir que ha sido pionera en administrar ese fármaco imprescindible para esa curación que al principio, desde el Gobierno central, se resistían, ¿no?, Sí, a hacerlo.
Si recuerdas, tuvimos que hacer un encierro a finales de 2014, a principios de 2015, y a partir de la aplicación del Plan Nacional para Hepatitis C, en abril de 2015, se empezaron a tratar a todos los F2, F4, o sea, a los que estaban más graves. Se han tratado en España ya a 80.000 personas, y en el último acuerdo interterritorial que hubo en Madrid ya se ha aprobado que se trate a todo el mundo. Ya no haya discriminación con los menos graves, con los F0, F1. De hecho, en Navarra, la orden de tratar a los F0, F1 se dio en marzo. Y tenemos un ejemplo en este plato de Navarra Televisión, porque Antonio puede decir que está curado, ¿no?, gracias a esos fármacos. Hombre, imagínate, yo lo hablo por mí, pero son miles de personas lo que ha pasado lo mismo. Imagínate que a mí me diagnosticaron en el 86 y me trasplantaron en el 2006. Estuve 20 años con una enfermedad. Cuando a mí me trasplantaron, yo sabía que si no me curaba, y entonces no se curaba, acabaría irremediablemente en un segundo trasplante, con las consecuencias bastante graves que tenía. Entonces, pues fíjate, el que en 25 años se haya descubierto la enfermedad, se descubrió en el 89, y se cure, es un hito histórico que hemos tenido la suerte, muchos, de pasar por él. En vuestro caso, Leticia, ahora mismo, ¿en qué estáis trabajando? Y sobre todo ese viernes 28, que se va a hacer una prueba para que sepan si han contraído la hepatitis, que es un virus o no. Pues como comentabas, la hepatitis es una enfermedad, una infección que no presenta signos, síntomas, es silenciosa, y el diagnóstico precoz, bueno, como en tantas otras, es fundamental, tanto para que la persona se beneficie del tratamiento, ya que además es un tratamiento que ahora cura, como para frenar la epidemia. El viernes 28 estaremos en una pequeña carpa donde, además de información, será la prueba rápida de hepatitis C. Estaremos por la mañana de 10 a 2, si no me equivoco, Antonio, y por la tarde de 5 a 9. Y decíamos que con un simple pinchazo, ¿no?, se puede saber. No vamos a hacer pinchazo. Lo que vamos a hacer es una muestra de saliva. Saldrá si esa persona tiene anticuerpos o no los tiene. Tener anticuerpos de la hepatitis C no significa que estés enfermo, pero significa que tienes bastantes posibilidades de estarlo. Entonces, a alguno que salga con anticuerpos, lo que le diremos: vete a tu médico de cabecera y que te mire perfectamente, que te mire si tienes realmente el virus T, y si te lo descubrimos, mejor que mejor. Hoy en día se cura. Porque si a una persona no se le trata como es debido, ¿qué es lo que ocurre? En general, bueno, en el caso de las personas coinfectadas, además con VIH, el VIH lo que hace es que la progresión de la hepatitis C sea más rápida a cirrosis, y de cirrosis a descompensar el hígado. En la hepatitis C, si no se trata a lo largo de los años, es una infección lenta, a lo largo de los años hace una cirrosis hepática y, bueno, puede producir la muerte, o hepatocarcinomas, que son cáncer en el hígado, y, bueno, como comentabas, puede ser mortal. Ahora mismo, la asociación, ¿en qué está trabajando, Atena? Bueno, estamos en el periodo estival. El 28 de julio siempre nos toca ahí, el Día Mundial de la Hepatitis. El mes de agosto ya lo dejaremos pasar. Tenemos un curso de verano en las universidades en las que se va a tratar todos los trasplantes. Me han pedido que dé una charla sobre el trasplante hepático desde el punto de vista de un paciente, y después ya empezaremos con nuestra campaña por los centros escolares para fomentar la donación de órganos. No podemos olvidarnos que muchos de nosotros vivimos gracias a esos donantes que en su día decidieron que los órganos de sus seres queridos no fueran a una caja, sino fuera a personas que lo necesitaban para seguir viviendo. Y en el caso de Sare, en verano hay que trabajar, ¿no?, también. Sí. Bueno, nosotras... Dando consejos también para celebrar las fiestas, ¿no? Para celebrar las fiestas con prevención, con salud sexual, y a disfrutarlas. ¿Cuáles son los objetivos, decíamos ahora, que os marcáis a corto plazo, pero a largo plazo? ¿Se necesita en Navarra un estudio exhaustivo de las personas que padecen hepatitis y realizar una base de datos? Sí, se ha hecho un estudio epidemiológico que no se ha terminado todavía de la hepatitis C en Navarra, y se está haciendo un macroestudio a nivel nacional con 16.000 pacientes, cuyos datos se van a dar a finales de año. La realidad es que siempre se han manejado
que había muchísima gente que desconocía la enfermedad, y en estos momentos hay que poner en duda toda esa información que se daba. Porque hasta ahora se decía que hasta un 5%, solo el 5% estaba diagnosticado. Sí. Que el resto no sabía que podía Lo que se hablaba hepatitis. era de que entre el 60 y el 70% de los enfermos de hepatitis C desconocían que estaban enfermos. Esa cifra no es real, la cifra va a ser muchísimo más baja, pero hay que esperar a la terminación del estudio para saber. Si en algo se está parando la detección precoz, es por eso, porque en realidad no sabemos cuál es la cifra de personas que vamos a tener que tratar. Y entonces, ya de por sí tenemos alrededor de 200.000 personas que hay que tratar en toda España, ya hemos tratado 80.000. Y entonces se centran en esas personas diagnosticadas, y una vez que sepamos el estudio, desde atención primaria se empezará la detección precoz para buscar a esas personas y rescatarlas de una enfermedad que, sin que ellos lo sepan, les está matando el hígado. Y en el caso de SARE, ¿se trabaja con cifras? Bueno, ha ido cambiando mucho porque, bueno, hasta que ha llegado el tratamiento de acción directa, las personas fallecían. El VIH se había controlado, pero la hepatitis no, y durante unos años fue primera causa de mortalidad en personas con VIH la hepatitis C. En este momento, más o menos, se calcula que unas 300 personas pueden tener coinfección de VIH y hepatitis C. Se han tratado algo menos de la mitad, y bueno, yo creo que la intención es que para el 2018 puedan estar todas tratadas. Se ha empezado por las personas más graves. Además, como te comentaba, por esa progresión tan rápida que tienen personas con VIH, la hepatitis C, se han tratado las más graves, y estimamos que esperemos que para el 2018, finales del 2018, estén ya todas tratadas. Estamos hablando de la prevención. ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis? Y así cualquier persona que nos pueda estar escuchando y que vea que tiene algunos de esos síntomas se puede acercar hasta Carlos III el viernes. Más que hablar de síntomas, hablamos de grupos de riesgo. Y son a las personas a las que vamos a hacer la prueba. ¿Cuáles son esos grupos de riesgo? Por ejemplo, personas que fueron transfundidas antes del año 92, porque hasta entonces no se hacía el cribado en la sangre de la hepatitis C. Muchísima gente, a muchísima gente se le transfundió sangre infectada. Personas que han tenido relación con drogas. Por las jeringuillas. Con jeringuillas, con canutos para esnifar. Ese es otro grupo muy importante. Gente que convive, no convive, gente que tiene relación directa con una persona infectada. Hijos, marido y tal. Es mejor que se hagan la prueba. Es mejor que se hagan la prueba. Si llevan las medidas de higiene que todos conocemos, no tienen problemas, pero de vez en cuando aparece alguna persona infectada. Gente que ha pasado por una institución penitenciaria, porque en las instituciones penitenciarias la prevalencia de la hepatitis C es muy alta, en coinfección también con el VIH. Y luego, pues, personas que han pasado por hemodiálisis, es otro factor de riesgo importante. Entonces, a todos estos grupos, si ellos quieren, nosotros les haremos la prueba para saber si realmente están infectados o no. Va a haber también tiempo para las reivindicaciones ese día, Leticia. Sí, la verdad es que bueno, el año pasado fue un poco más flojo de lo que esperábamos en cuanto al acceso a tratamientos, pero parece ser que el Gobierno se ha puesto las pilas en este 2017 y este último tramo de año hay bastantes más personas que están en tratamiento. Yo creo que hace poquito con Luis Gabilondo hacían una apuesta muy importante por que todas las personas con hepatitis C, independientemente del grado de fibrosis, se tratasen y yo creo que estamos en esas, que esperemos que vaya a ser un buen año lo que viene en adelante. Por tanto, se puede decir que en Navarra se está trabajando bien en este campo, ¿no? Podría ser mejor. Pues nada, Antonio, podría ser mejor. Venga, ¿cómo podemos mejorar? No, simplemente tratando a más personas. Nosotros somos conscientes de que hay unas limitaciones de personal médico y por lo tanto no les vamos a pedir que hagan más de lo que pueden. Pero sí les podemos pedir que traten, y en esto sí se ha comprometido el Director General de Salud, que traten como el primer año. El primer año fue un año satisfactorio, nosotros ya lo dijimos. El segundo año es un año que no ha sido satisfactorio,
pero tenemos el compromiso por parte del director, y no solamente de parte del director general, sino de los servicios, que eso es lo importante, de digestivo y de infecciosos, para que este año aumente muy considerablemente el número de pacientes tratados. Por tanto, ha descendido este año, por lo que nos estás diciendo. ¿Por tanto? Ha descendido en los Ha descendido, sí, en este segundo año ha descendido, y eso es lo que nosotros manifestamos, que no estamos contentos con eso. Sí es cierto, y esto es importante, que con las cifras que nos están dando para tratar, podemos pensar en la meta que ya se han planteado desde el Plan Nacional de Hepatitis C, que para el año 2020 la hepatitis C se convierta en una enfermedad residual, como pues actualmente puede ser la hepatitis B. Pues ojalá que se consiga que la hepatitis sea una enfermedad residual, y sobre todo gracias al trabajo de vuestras asociaciones. Muchas gracias, Antonio García, de la Asociación de Trasplantados y Enfermos Hepáticos. Buenas noches. Muchas gracias. Y también a Leticia Remón, de la Asociación SARE, que trabaja por los afectados por VIH-Sida. Gracias. A ti, buenas noches. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es una pequeña pausa para la publicidad, y enseguida regresamos con más temas. Hasta ahora mismo. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar.